En Egipto, funcionarios del Cairo continúan con Hamás y Qatar las negociaciones en busca de un segundo cese del fuego con Israel en la Franja de Gaza, donde los muertos por ataques sobrepasan los 20.000. Y según la Organización Mundial de la Salud, ya no hay hospitales funcionando en el norte del enclave. La República Democrática del Congo continúa por segundo día en elecciones generales, extendidas por el caos de violencia y el retraso en la apertura de las urnas. 5 candidatos piden que se repitan los comicios con un nuevo consejo electoral en el segundo país más grande de África. Y el máximo tribunal de la Unión Europea determinó que la UEFA y la FIFA actuaron en contra de la ley de competencia de los socios al bloquear los planes de varios clubes de crear la llamada Superliga, que fue cancelada antes de su lanzamiento en abril del año pasado. El Real Madrid y el Barcelona, que adelantaron las acciones legales, celebraron. Volvemos con ustedes, estas son las noticias de France 24 y mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos en la Franja de Gaza, pues no cesa la ofensiva de Israel sobre el enclave palestino. Los últimos ataques del ejército israelí contra Rafah en el sur de la franja se cobraron la vida de al menos 4 personas. El más reciente informe del Ministerio de Salud gazatí habla que desde el 7 de octubre más de 20.000 personas han perdido la vida por los bombardeos de Israel. Hamás, por su parte, lanzó cohetes contra Tel Aviv, según señaló, como respuesta por las muertes de palestinos. Pero fueron interceptados por las defensas israelíes. Todo mientras el líder del grupo islamista, Ismail Haniyeh, continúa en Egipto, negociando con funcionarios de El Cairo y de Qatar, con la esperanza de alcanzar un segundo cese del fuego en el enclave en el que se permita la liberación de más rehenes. Durante 76 días, estas familias israelíes han estado esperando el regreso de sus seres queridos. 76 días de espera y angustia, imaginando las condiciones en las que se encuentran retenidos. Ofi Rangel los conoce bien. Fue secuestrado el 7 de octubre y dejado en libertad el 29 de noviembre durante la tregua entre Israel y Hamás, que permitió la liberación de más de un centenar de rehenes israelíes. Una tregua que espera verse renovada hoy. Yo estuve allí. En cualquier momento los rehenes están en peligro, no tienen tiempo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tengo derecho a volver aquí y los demás no? Todos necesitan irse a casa ahora. Ante la presión de la opinión pública, el gobierno israelí dice que está en conversaciones con Qatar y Estados Unidos para alcanzar una nueva tregua. Pero Israel pone sus condiciones. Imposible detener completamente los combates hasta que Hamás sea destruido. Por su parte, el líder de Hamás se encuentra en Egipto y solo acepta liberar a 40 prisioneros en caso de una tregua temporal total. Un diálogo de sordos que se exporta al Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido incapaz de adoptar una resolución de alto al fuego en los últimos días. Los miembros están buscando la fórmula adecuada para evitar el veto estadounidense. Esperamos que el Consejo de Seguridad pueda llegar a un acuerdo sobre una resolución o adoptar el proyecto de resolución que tiene ante sí, incluyendo, entre otras cosas, la disposición relativa al cese de las hostilidades y las acciones militares. Joe Biden reconoció que aún quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar una tregua. Sin embargo, aseguró que Estados Unidos sigue manteniendo la presión sobre su aliado. Y la Organización Mundial de la Salud denunció que en el norte de la Franja de Gaza ya no hay hospitales funcionales debido a la falta de combustible y de suministros. Solo 9 de los 36 centros de salud funcionan parcialmente en toda Gaza, todos ellos en el sur. En realidad no quedan hospitales funcionales en el norte. Al-Ali fue el último, pero ahora su funcionamiento es mínimo y aún tratando pacientes pero no admitiendo nuevos, junto a los hospitales de Al-Shifa, Al-Auda y Al-Sahaba. En otras noticias, la Defensa Aérea de Ucrania derribó 34 de 35 drones rusos lanzados en un ataque nocturno contra 12 regiones del país en guerra. La Fuerza Aérea dijo que Rusia lanzó drones Shahed de fabricación iraní en varias oleadas, lo que desató el estado de alerta en zonas del centro, sureste y norte durante horas. Sin embargo, no hubo información inmediata sobre daños importantes o víctimas. Y la República Democrática del Congo vota en el segundo día de unas elecciones caóticas y violentas. Y es que las autoridades decidieron ampliar el funcionamiento de los colegios electorales tras retrasos en la mitad de ellos y fallos en otros el día anterior. Por los desórdenes, 5 candidatos exigen que se repitan los comicios, en el que es el segundo país más grande de África.
Además de los problemas con los kits electorales y los equipos, ciudadanos se quejaron de dificultades para encontrar sus nombres en los registros. Ayer hubo un problema con la máquina y por eso estamos aquí hoy para votar, porque me dijeron que el colegio electoral que no funcionó ayer será cambiado. Por eso estamos aquí esta mañana. La extensión realmente nos ha ayudado a los que no pudimos votar ayer, porque ayer fue complicado. Había mucha gente y llovió, así que extendieron hasta hoy y realmente nos ayudó. Esta extensión es realmente importante para nosotros. En otros temas, el máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó en una decisión histórica para el futuro de las competencias de clubes de fútbol que la UEFA y la FIFA actuaron en contra de la ley de competencia de los socios, al bloquear los planes de varios clubes de crear la llamada Superliga. En 2021, 12 grandes clubes habían anunciado su propia competición privada al margen del máximo regente del fútbol, a lo que la FIFA y la UEFA respondieron con amenazas de sanciones a quienes quisieran participar del certamen. El Real Madrid y el Barcelona, que habían iniciado las acciones legales contra ambos organismos, celebraron la decisión del tribunal. Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades. En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución, pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Consideramos que a partir de ahora se abre una oportunidad histórica para tratar de solucionar algunos de los graves problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes. En este sentido, el Fútbol Club Barcelona intentará impulsar fórmulas innovadoras para mejorar las competiciones europeas actuales en un formato abierto y plenamente meritocrático, haciendo el fútbol más sostenible para los propios clubes, mucho más solidario con el fútbol modesto, más atractivo e incluso más asequible para los aficionados de todo el mundo. Esta propuesta, insisto, llega para mejorar el conjunto del fútbol europeo, tanto masculino como femenino. Información de América Latina. En Cuba, el gobierno rindió cuentas sobre su economía ante la Asamblea Nacional, reconociendo que el PIB se puede contraer hasta un 2% en este 2023, lejos del 3% de crecimiento que se esperaba. Además, anunciaron un gran plan de ajuste macroeconómico con el objetivo de darle la vuelta a una débil economía, contra la que pesa un embargo económico por parte de Estados Unidos. Informe de Luis Muñoz. Economía de guerra. Así califica el gobierno de Cuba la situación actual, por lo que este miércoles, en la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, informaron que el PIB se contraerá entre un 1 y un 2% en este 2023. Que no resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%. El gobierno reconoció que la caída está marcada por la disminución de la producción, la inmigración de la mano de obra, el auge del mercado informal y la caída del turismo, y anunció un histórico plan de ajuste macroeconómico, un cambio de subsidios a productos por el de grupos vulnerables económicamente. También limitan los subsidios en agua, electricidad, gas, transporte y combustibles para los que más consumen y se cambiará la tasa oficial del cambio del peso cubano respecto al dólar. Los cubanos esperan que las medidas les den un respiro. Hay que hacer algo urgente con esos problemas internos que nos están afectando y están lapidando nuestra vida diaria como cubanos. Yo espero que para el año que viene esto cambie, porque yo creo que si eso sigue así, a mí me va a dar un ataque al corazón. Desde 2021, el gobierno cubano ha emprendido más de 400 medidas para su frágil economía, afectada por las más de 240 sanciones impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantenidas por Joe Biden. El 2 de noviembre, 187 países votaron en la Asamblea General de la ONU a favor del fin del embargo. Solo lo rechazaron Estados Unidos e Israel. Siga en France 24 y buenos días.